La historia constituye una fuente inagotable de información y ejemplos para las relaciones internacionales. Podríamos resaltar muchas maneras de las cuales ambas se relacionan. La actuación internacional de los países se explica a partir de las representaciones que tienen de sí mismos y de sus historias nacionales. La historia, de una manera u otra, es un referente permanente de comprensión de lo internacional. El mayor oponente de la historia de las relaciones consiste en tratarlas con un objetivo histórico, tratándose de un resultado de momentos específicos y cómo va tomando importancia en la modernidad. Las relaciones internacionales surgen a partir de la organización del mundo con la Paz de Westfalia en 1648. Se refiere a los dos tratados de paz de Osnabrück y Münster. En esos tratados participaron el emperador Sacro Imperio Romano Germánico, Fernando III de Habsburgo, los reinos de Francia y Suecia, las Provincias Unidas, que hoy se conoce como Holanda, y con sus respectivos aliados. La Paz de Westfalia dio lugar al primer Congreso Diplomático moderno e inició un nuevo orden en Europa Central basado en el concepto de soberanía nacional. En 1756 llega la Guerra de los 7 Años, conflicto internacional para establecer el control sobre Silesia y por la supremacía colonial en América del Norte y la India. Los dos principales oponentes fueron Francia y Gran Bretaña. Este conflicto estalló cuando los británicos atacaron posiciones reclamadas por Francia en América del Norte y capturaron cientos de navíos mercantes franceses. Mientras tanto, la emergente Prusia luchaba contra Austria por la denominación dentro y fuera del Sacro Imperio Romano Germánico en Europa Central. Prusia estableció una alianza con Gran Bretaña y Francia con Austria, dejando su frecuente estado de enemistad, formando una alianza entre ellas tras la firma del Tratado de Versalles. La guerra terminó en el Tratado de París entre Francia, España y Gran Bretaña y la paz de Jugenstuburgo entre Sajonia, Austria y Prusia en 1763. La independencia de los Estados Unidos llegó en 1775, que es un conflicto bélico que enfrentó a las 13 colonias británicas originales en América del Norte contra el Reino de Gran Bretaña. Las causas principales para la independencia estadounidense eran porque Reino Unido necesitaba recursos. Las 13 colonias debían de pagar 3 gravámenes, que eran gastos que ocasionó el ejército inglés, el papel timbrado y el impuesto sobre el té. El primer Congreso Continental se realizó en Filadelfia en septiembre de 1774 y el segundo Congreso en mayo de 1975, donde George Washington, John Adams, Thomas Jefferson y Benjamin Franklin deciden tomar el ejército colonial para enfrentar a Reino Unido, y para el 4 de julio de 1773 se crea el Acta de Proclamación de Independencia de los Estados Unidos. La independencia de las Américas de 1780 a 1810 existieron 4 virreinatos. El primero fue el Virreinato de la Nueva España, que son territorios que hoy comprende México, parte de Estados Unidos, Centroamérica, islas del Caribe. Dentro de este virreinato tenían cierta autonomía la Capitanía General de Cuba, Guatemala y Puerto Rico. El Virreinato de la Nueva Granada hoy en día es Panamá, Colombia, Ecuador y Venezuela. El Virreinato del Perú comprendía territorios sudamericanos y el Istmo de Panamá. En 1800 era aproximadamente los actuales territorios del Perú y Bolivia. El Virreinato del Río de la Plata comprende lo que es el día de hoy Argentina, Uruguay, Paraguay, así como parte de Bolivia, sur de Brasil y el sureste del Perú. Las causas internas para la independencia eran el desprecio de la corona, el monopolio mercantil, la administración española y la diversidad racial. Luego llega la unificación alemana el 18 de enero de 1871. Y para la Primera Guerra Mundial fue una confrontación bélica centrada en Europa que comenzó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio. Los detonantes fueron la crisis de julio de 1914, el atentado de Sarajevo con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria. Austria-Hungría declara la guerra el 18 de julio, entra Alemania y el 18 de agosto le declara la guerra a Rusia. Italia se declara neutral. La triple alianza formada por las potencias centrales como son Alemania y Austria-Hungría, y la triple entente formada por el Reino Unido, Francia y el Imperio ruso, Italia, Japón y Estados Unidos, se unieron a la triple entente, mientras el Imperio otomano y Bulgaria se unieron a las potencias centrales. Luego vino el hundimiento de Lusitania, que se dirigía de Nueva York a Liverpool. La entrada de Estados Unidos a la guerra en agosto de 1914 y un año después se convirtió en el proveedor de Reino Unido y Francia. Finalizando la Primera Guerra Mundial, se crearon varios regímenes con actores importantes como lo es Adolf Hitler, Benito Mussolini, Stalin y Francisco Franco. La Conferencia de Desarme de febrero de 1932, el expansionismo japonés, la ocupación de Manchuria, la política alemana donde Hitler tenía como objetivo destruir el orden de Versalles, el Frente de Estresa de junio de 1935.
Los momentos previos de la Segunda Guerra hubo acontecimientos como la expansión de Alemania, la Conferencia de Múnich, invasión de Checoslovaquia y el Pacto de No Agresión entre Alemania y la URSS en agosto de 1939. La Segunda Guerra fue la mayor contienda bélica de la historia, que inicia con la invasión de Polonia el 1 de septiembre de 1939. Francia y Reino Unido le declaran la guerra a Alemania. Para 1941, las potencias europeas del eje comenzaron la invasión de la Unión Soviética, dando así inicio a la más extensa operación de guerra terrestre de la historia. En diciembre de ese año, el imperialismo japonés había estado en guerra con China desde 1937 y pretendía expandir sus dominios en Asia, así que atacó a los Estados Unidos y a las posiciones europeas en el Océano Pacífico, conquistando rápidamente gran parte de la región. También se crea la Carta del Atlántico entre Estados Unidos y Reino Unido, y también el ataque hacia Pearl Harbor en diciembre de ese año. Para 1943, en julio, Hitler y Mussolini se reúnen y para abril de 1945 Mussolini fue fusilado. La guerra finaliza en febrero cuando Estados Unidos llega a Japón. El 6 de agosto estalla la bomba de Hiroshima y 3 días después estalla la bomba de Nagasaki. Como en la Primera Guerra, en este se crearon dos bandos. El primero es el de las potencias del eje por Alemania, el Imperio de Japón y el Reino de Italia, así como también Hungría, Bulgaria, Rumania, Finlandia, Eslovenia y Tailandia. Por parte de los aliados estaba Reino Unido, Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia, así como también Estonia, Letonia, Lituania, el norte de Rumania, China y Yugoslavia. El Tratado de Paz y el diseño del nuevo orden mundial. La creación de las Naciones Unidas surge de la necesidad de establecer un mecanismo colectivo de regularización de la vida internacional que partiera del reconocimiento de las diferencias del periodo entre los países y que combinara un principio democrático con un principio realista y en la gestión de las crisis internacionales. La Carta de la Organización de las Naciones Unidas, cuyo primer borrador fue diseñado por la Conferencia de Bourbon-Wax y finalmente aprobada en la Conferencia de San Francisco en junio de 1945. Las actas de capitulación incondicional firmadas en Alemania el 7 y el 8 de mayo de 1945 y en Japón el 2 de septiembre de ese mismo año. El orden internacional que se establecerá durante los siguientes 50 años no estará regido por el sistema de Naciones Unidas, sino en realidad por la lógica de confrontación bipolar establecida durante la Guerra Fría. Durante este periodo, las dos superpotencias operan a partir de principios diferentes a los del equilibrio del poder. En un mundo con predominio de dos potencias, nadie puede decir que el conflicto conducirá al bien común. Todo lo que gane un bando lo perderá el otro. Las amenazas internacionales. Algunos de los mayores desafíos para la paz y la seguridad consisten en delitos que, si bien son sometidos en territorio nacional, trascienden las fronteras de los países y afectan a regiones enteras y, en definitiva, a la comunidad internacional en su conjunto. Se trata de un problema en constante evolución respecto al Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos, y pone bien de manifiesto los firmes vínculos existentes con la paz y la seguridad. Una problemática es el flujo de inmigrantes ilegales. La inmigración ilegal es uno de los mayores retos al que se enfrentan todos los estados, aunque en especial incidencia a los países más desarrollados debido a sus ayudas económicas y sociales, llamados el estado del bienestar. Las posibles soluciones son promover una inmigración legal y regulada, abrir senderos de entradas legales y seguras. Esto reduce los incentivos a los inmigrantes a usar traficantes humanos y rompe esas redes. Otro es el apoyo económico y político de los países receptores a las emisiones. El apoyo a las economías locales y a la educación reduciría el número de los que emprenden esa travesía por la falta de perspectivas. Estas medidas requieren de muchísimo financiamiento y además son soluciones de largo plazo que requieren de muchos años para dar frutos.